Venezuela es un país en el continente de América, en la región América del Sur. Tiene como capital la ciudad de Caracas. Sus principales ciudades, aparte de su capital Caracas, son Maracaibo, Valencia, Barquisimeto y Maracay. En fronteras al sur tiene con Brasil, al este con Guyana y por el oeste con Colombia. Puede llegar a tener muchos tipos de climas, puede tener desde clima ecuatorial, muy cálido, clima templado, tropical, subtropical, clima frío y hasta clima gélido en las partes más altas de sus montañas. Como recursos naturales tiene el petróleo, el gas natural, hierro, bauxita, carbón, oro y diamantes. En uso de tierra, Venezuela tiene como tierra agrícola un 24.5%, como tierra cultivable un 3.1%, cultivos permanentes solamente tiene el 0.8%, pastos permanentes el 20.6%, bosque 52.1% y 23.4% de otros. En sus actualidades con las fronteras, Venezuela tiene un conflicto territorial con Guyana por el territorio de Esquivo, el cual es administrado por Guyana en este momento, pero Venezuela reclama como suyo considerándolo un área a delimitar. Venezuela mantiene relaciones también muy tensas con otros países vecinos debido a la crisis que está presentando Venezuela en este preciso momento. En cuanto a la población, Venezuela posee una cantidad de habitantes 4 veces menor que México. Venezuela tiene un crecimiento poblacional y una tasa de natalidad ligeramente mayores a las de México. La tasa de mortalidad de Venezuela es de 5.3 muertes por cada 1000 habitantes, número muy parecido al de México. Venezuela está formado por mestizos y mulatos, seguido de criollos, mientras que México está formado mayormente por mestizos y amerindios. Al igual que en México, la religión predominante en Venezuela es la católica y su idioma oficial es el español. La estructura de población del país es una pirámide poblacional progresiva. Venezuela tiene una tasa de menos 1.2 migrantes por cada 1000 habitantes, mientras que nuestro país tiene una tasa de menos 1.8 migrantes por cada 1000 habitantes. Venezuela tiene un porcentaje de población urbana mayor al de México. Venezuela tiene un 88.2% de población urbana y un 11.8% de población rural, mientras que México cuenta con un 80.2% de población urbana y un 19.8% de población rural. Venezuela tiene la mitad de la densidad de población con 35 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que México tiene 66 habitantes por kilómetro cuadrado. Venezuela presenta una tasa de alfabetización muy superior a la de México. Mientras que Venezuela tiene un 97.1% de alfabetización, México solo tiene un 94.5%. En Venezuela, al igual que en México, la principal causa de muerte son las enfermedades asociadas al sistema circulatorio. Una gran parte de los habitantes venezolanos son de Europa, indígenas americanos y algunos africanos que llegaron a Venezuela en el siglo XX. La mayor parte del país, casi el 70% de la población, vivía y vive en el norte del país. Alrededor del 80% de la población está concentrada en las grandes ciudades. Para comenzar con el tema cultural, es importante conocer los valores culturales de ambas sociedades. En este caso, tanto México como Venezuela presentan valores bastante cercanos en todas las dimensiones del estudio de orientaciones culturales de JOFTD, por lo que se presentan más semejanzas que diferencias. Ambos países se muestran igualados en el rubro de la distancia del poder con 81 puntos, lo que muestra una alta aceptación de los niveles jerárquicos en la sociedad. En cuanto al individualismo, hay una diferencia de 18 puntos que indica que Venezuela es una sociedad más colectivista que México. Sin embargo, ambas son sociedades colectivistas, por lo que es muy importante la convivencia en grupos. En cuanto al índice de masculinidad, ambas son sociedades masculinas altamente orientadas al éxito y en el que las personas viven para trabajar. Ambos puntajes rondan los 70 puntos y esto va contrario a la creencia de que los países latinos eviten el trabajo duro. En cuanto a elevación de incertidumbre, México presenta un puntaje ligeramente mayor al de Venezuela, lo que significa que México mantiene códigos de creencias más rígidos, así como de comportamiento y una tendencia a ser intolerante, por lo que significa que México tiene una mente más cerrada que Venezuela como país. En cuanto a orientación a largo plazo, ambos países muestran puntajes relativamente bajos. Esto los clasifica a ambas sociedades como normativistas, lo que representa que ambos países se muestran un gran respeto por las tradiciones, una tendencia pequeña a ahorrar para el futuro y un enfoque en lograr resultados rápidos, y también ven el cambio con recelo. Que México tenga un puntaje ligeramente mayor muestra que está adquiriendo un enfoque más pragmático que Venezuela.
En cuanto a indulgencia, tanto México como Venezuela presentan puntajes altísimos. Venezuela presenta los 100 puntos de esta escala, el número máximo, y México presenta un 97, que es bastante cercano. Esto significa que los dos países están conformados por una población que demuestra voluntad de realizar sus impulsos y sus deseos con respecto a disfrutar la vida y poseer una actitud positiva ante la vida. Para conocer un poco más sobre la cultura de nuestro país de estudio, que en nuestro caso es Venezuela, se llevaron a cabo 3 entrevistas, y esto nos llevó a concluir que la cultura latinoamericana es parecida en muchos aspectos y sin embargo existen pequeñas diferencias que llaman la atención, lo que podría causar choques culturales. Entre los rasgos más destacados se presenta el trato entre las personas, la puntualidad, el lenguaje, la comida y las celebraciones. Centrándonos en el trato entre las personas, en Venezuela se acostumbra que la gente entre en confianza mucho más rápido que los mexicanos, y los mexicanos estamos acostumbrados a un trato de usted, mientras que los venezolanos están acostumbrados a tutear, y esta diferencia entre el nivel de confianza entre las personas puede causar malentendidos a la hora de la comunicación. Otro aspecto que se destacaba era el lenguaje. A pesar de que ambos países hablamos español, utilizamos las palabras de diferente manera o tenemos expresiones desconocidas para otros países, así como modismos, y son palabras que se pueden interpretar de forma diferente, por lo que les causa a veces problemas acostumbrarse. La impuntualidad del mexicano es conocida internacionalmente y los venezolanos dicen que efectivamente somos bastante impuntuales. Otro aspecto que puede causar un choque cultural es la comida mexicana, pues nuestra gastronomía contiene bastante picante y a pesar de que en Venezuela también se consume el picante, no se consume a este nivel. Nosotros incluso se lo ponemos a las frutas y a los dulces, lo que les causa extrañeza en algunas ocasiones. Y por último, las celebraciones también en algunas ocasiones les causan extrañeza, especialmente nuestra celebración del mes patrio, pues es bastante como una gran fiesta y hay un gran sentimiento de nacionalismo por parte de todos los mexicanos, mientras que en Venezuela no se celebra así, se celebra con un desfile militar y también pequeñas celebraciones como los cumpleaños se celebran de diferente manera. En el ámbito político se puede decir que ambos países se rigen mediante la democracia, es decir, cada 6 años los ciudadanos van y eligen quién va a ser su presidente o representante mediante una votación que es impartida por los ciudadanos. Venezuela se ha convertido en un país unicameral desde 1999, donde los diputados eligen por mayoría de votos en cámaras un presidente, 2 vicepresidentes, 2 secretarios y un subsecretario por el periodo de un año. Tienen también en la Cámara comisiones permanentes, ordinarias y especiales, que a su vez son subcomisiones. En ella se eligen 3 diputados por cada entidad federal y 3 de ellos son legisladores especiales elegidos por indígenas a través del voto universal y sistema de representación proporcional. En México, por otro lado, la Cámara Legislativa se compone de 128 miembros y no pueden ser reelegidos. 64 se eligen por mayoría de votos y luego otros 32 son asignados por estado al partido que haya ganado en segundo lugar. La Cámara Baja del Legislativo, en ella es donde se escogen uno de cada distrito electoral del país y otros 200 son plurinominales, es decir, que dependiendo del porcentaje de poder que tenga cierto partido, será proporcional a los diputados que pueden agregar a la Cámara. Eso es en México. Por otro lado, la Cámara Baja del Legislativo en Venezuela se rige por mayoría de votos de parte de los diputados, donde se elige un presidente, 2 vicepresidentes, 2 secretarios y un subsecretario por el periodo de un año. También tienen una cámara y es parecido a la Cámara Legislativa. El sistema partidista de Venezuela es muy particular, pues hay una gran dispersión entre partidos que van desde la derecha hasta la izquierda. En el ámbito económico, Venezuela y México realmente no se encuentran muy lejos uno del otro, ya que ninguno de los dos países ofrece una vida totalmente estable a sus ciudadanos, sino por el contrario, ambos se encuentran inestables, lo cual limita la libertad económica de su país. Venezuela es un país que se sabe está sufriendo una crisis bastante difícil, ya que su moneda se ha ido devaluando tanto que en la actualidad más del 50% de su población no tiene la certeza de si comerá o no al despertar. Todo esto se debe a ciertas leyes que el presidente ha establecido, tales como limitar el Tratado de Libre Comercio. Dicho esto, cabe recalcar las 5 empresas más importantes de Venezuela, las cuales son, en primer lugar, CanTV, segundo lugar, Movistar, tercer lugar, Mercantil, cuarto lugar, Banesco y quinto lugar, Farmatodo. Esto resulta bastante interesante, ya que la única empresa extranjera que está dentro de este ranking es Movistar. Esto es una consecuencia de las limitaciones que ha puesto el presidente con producto extranjero. Claro, sin dejar de lado la privatización de las empresas, lo cual significa que el Estado tiene todo el derecho a administrar cualquier empresa que desee,
Esto no permite que la población pueda realmente superarse, ya que no pueden ser dueños de sus propios recursos. Por otro lado, tenemos la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB, en la cual México tiene un pequeño crecimiento del 2.0%, mientras que Venezuela tiene un descenso del 3.9%, lo cual es indicativo de su crisis económica. El índice de inflación venezolano es de 1.217% mayor que el mexicano, lo cual quiere decir que las personas de Venezuela tienen un menor poder adquisitivo. La deuda pública de ambos países es bastante alta. Sin embargo, la deuda venezolana supera el 47.3% de México por casi un 25%.